Hace 2 semanas comenzamos una nueva serie de predicaciones basadas en el Evangelio de... ¿Alguien se atreve a decirlo? Juan, muy bien. A ver, había un 25% de posibilidades de acertar. Muy bien, Thais. Para poder seguir el hilo, vamos a hacer memoria de algunas cosas que comentamos. El autor del Evangelio de Juan, que es Juan, el discípulo de Jesús, este detalle lo debemos tener en mente todo el rato, porque íbamos a estar hablando de Juan el Bautista, como la otra vez también, y a veces nos podemos equivocar hablando de Juanes, ¿vale? Juan el Evangelista, el discípulo de Jesús, es el que escribió el libro, ¿no? Y él tiene una motivación muy clara y muy específica a la hora de escribir su libro, su Evangelio, y ya la leímos. Está en el capítulo 20, versículos 30 al 31 del Evangelio de Juan. Juan decía, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están recogidas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la finalidad con la que Juan escribe su Evangelio. Así que vamos a orar en este momento pidiendo al Señor precisamente que esto ocurra en nuestra vida, que el Evangelio, su palabra, cale en nosotros y produzca el fruto que debe producir. Señor, nos ponemos delante de ti, en primer lugar, poniendo a examen nuestro corazón, Señor, pidiéndote que tú mires, que tú diagnostiques, Señor, todo aquello que debe ser quitado de nosotros, todo aquello que debe ser mejorado, transformado, Señor. Te pedimos, Señor, que tu misericordia, Señor, nos permita escucharte, Señor, escuchar tu voz, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra cale profundamente en nosotros y que no seamos simplemente oidores, sino hacedores, Señor. Que tu palabra nos transforme, Señor. Pon en nosotros en esta mañana un corazón dispuesto a ser transformado, Señor. Unos oídos atentos a tu voz, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La finalidad de Juan, como decía, es que todo aquel que lea su Evangelio crea que Jesús es el Cristo. El Cristo. Nosotros, cuando hablamos de Cristo, ya pensamos en Jesús. Pero debemos entender que Cristo significaba, Cristo es griego, que viene del hebreo, Mesías, que significa ungido, el elegido, ¿vale? Pues sí, Juan quería que todo el mundo tuviese claro que Jesús era el elegido, que había sido profetizado ya a lo largo de todo el relato del Antiguo Testamento, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el que crea que Jesús es efectivamente el Hijo de Dios, será salvo. Por eso Juan quiere demostrar y quiere que la gente crea. Por esa razón, conforme vayamos avanzando en el Evangelio, podremos notar que Juan está argumentando constantemente que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Esto lo repito porque quiero que esta idea la tengáis siempre en mente a la hora de leer el Evangelio de Juan. Porque Juan lo que está haciendo constantemente es decirnos que sí, que Jesús es Cristo. Lo hará, como ya comentamos, relatando algunas de sus señales milagrosas, también conversaciones y, como hoy, también a través de testimonios. En esta ocasión nos encontramos específicamente con el testimonio de Juan el Bautista. El texto en el que estaremos meditando hoy es Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 34. Lo podéis ir buscando ya en vuestras Biblias. Apareceré aquí, pero me gusta también que lo vayáis ubicando bien y que podáis tener todo el texto delante. Para meditar en este texto, vamos a estar respondiendo hoy a 3 preguntas, o al menos vamos a basarnos en las respuestas que da Juan, tal vez mejor dicho, a estas 3 preguntas. No voy a decir ahora todas las preguntas, sino que iremos nombrándolas poquito a poquito y respondiéndolas una a una, o viendo cómo Juan las responde, para que podamos comprender bien el hilo narrativo que tiene este relato. Pero antes de comenzar a responder estas 3 preguntas que decía, necesitamos responder a una primera pregunta, que es, ¿quién es Juan el Bautista? ¿Quién era Juan el Bautista? Sin duda Juan es una de esas personas envueltas de cierto misterio, ¿no? Lo que lo hace una persona muy interesante.
unos datos acerca de Juan. Su nacimiento había sido anunciado por un ángel a su padre, el sacerdote Zacarías. Lucas en su evangelio dice que Juan ya estaba lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre, Elizabeth. Por lo tanto, esto ya nos da una pista de que Juan no es una persona cualquiera, tal vez, ¿no? Va a ser alguien importante para el desarrollo del plan de redención del Señor para la humanidad. Como ya he dicho, Juan era hijo del sacerdote Zacarías y de Elizabeth, que ella también es descendiente de Aarón, porque todos los sacerdotes deben ser descendientes de Aarón. Por lo tanto, Juan era hijo de una familia sacerdotal. ¿Es importante saber esto? Sí, porque lo normal hubiera sido que Juan hubiese continuado con la tradición sacerdotal de su padre. Como sacerdote le habría correspondido desarrollar su función en el templo de Jerusalén. Sin embargo, Juan pasó la mayor parte de su tiempo predicando en el desierto. Además hacía cosas extrañas, ¿no? Como vestir con piel de camello, comer langostas. El otro día escuché en un podcast a alguien pues, que no tiene por qué saber estos detalles, ¿no? Pero decía, oye, pues tan mal no comería si comía langosta. Claro, está pensando en el marisco. No. Las langostas que comía eran saltamontes, no eran langostas de marisco. Ya no parece tan delicioso, ¿verdad? Lo que comía. Ahora, que comiera saltamontes podría parecer algo súper raro. Para nosotros lo es. Es extraño, ¿no? Pero en realidad no lo era tanto en aquel tiempo, ¿vale? Podían comer saltamontes. Lo que sí sorprende es que Juan decidiera tener este estilo de vida y comer saltamontes cuando él, como sacerdote, tenía derecho a comer ¿qué? Carne que había sido sacrificada al Señor. Y esa es la mejor carne. Pero no. Juan rechazó todo este tipo de vida para tener una vida mucho más austera. Obviamente su estilo de vida, su forma de vestir, lo que comía y también su estilo de predicación hacía de Juan un personaje bastante raro y alguien que llamaba mucho la atención. Así que teniendo en mente a esta persona tan extraña, imaginémoslo, ¿vale? Vestidos con esa piel de camello, predicando en el desierto, vamos a introducirnos ya en el texto. Versículo 19 del capítulo 1 de Juan. Dice Juan el Evangelista. Este es el testimonio de Juan el Bautista, manifestado cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Como decía al principio, en esta ocasión Juan el Evangelista va a contar el testimonio de Juan el Bautista para seguir dando a conocer a Jesús, porque ese es su deseo. ¿Por qué el testimonio de Juan el Bautista era tan importante? Sin duda alguna, a pesar de sus rarezas, Juan el Bautista era una persona muy respetada por el pueblo judío. Era considerado un profeta. En el Evangelio de Mateo podemos leer cómo los fariseos afirmaban que todos tienen a Juan por profeta. También Lucas habla de Juan el Bautista como profeta, afirmando que es el último de los profetas del Antiguo Pacto. Por lo tanto, el testimonio de Juan el Bautista es muy relevante. En este versículo leemos que los judíos enviaron sacerdotes y levitas a hacerle una pregunta a Juan el Bautista. Aunque aquí dice que los que enviaron esta comitiva eran los judíos, el versículo 24 nos va a dejar claro que los verdaderos interesados al final son los fariseos. Siempre son los fariseos. Por lo tanto, como siempre os digo, es importante que nos metamos en la escena, que visualicemos bien e imaginemos a esta comitiva de fariseos, también había sacerdotes y levitas, que habían sido enviados nada más y nada menos desde Jerusalén para interrogar a Juan. Era evidente que esto en algún momento iba a ocurrir, era evidente, puesto que Juan el Bautista estaba ganando muchísima fama y además con una predicación que ponía en cierto apuro al sistema religioso político que tenían montado estos fariseos. La pregunta que le hicieron es sencilla. ¿Quién eres? ¿Quién eres? La primera respuesta de Juan el Bautista es muy interesante, porque no responde quién es, sino quién no es. Dice el versículo, él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo.
Se supone que había rumores de que Juan podía ser el Cristo, el Mesías, por lo que esos rumores habrían llegado a oídos de los fariseos. Así que Juan deja bien claro, para que nadie se equivoque, no, yo no soy el Mesías. Si algo caracteriza a Juan, y lo iremos viendo, es que nunca tuvo intención de ser halagado por nadie. Tenía claro cuál era su cometido y no trataba de atribuirse mérito o gloria que no le perteneciera. Obviamente esta respuesta a los fariseos no les dejó tranquilos, así que volvieron a preguntarle: ¿entonces quién eres? ¿Eres Elías? Respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? No. De alguna manera el ministerio de Juan había causado agitación, por lo que algunos esperaban o que fuese el Mesías, o al menos que la llegada del Mesías estuviese muy cerca. Al decirles que él no es el Mesías, estos probablemente se acordarían de la profecía de Malaquías, que decía que Elías volvería justo antes que el Mesías. Como Elías no murió, esto es lo que irían pensando ellos, Elías no murió, fue arrebatado en un carro de fuego. Entonces Elías está vivo, entonces el que va a volver es Elías, literalmente Elías. Por esta razón Juan responde que no lo es. Porque aunque su ministerio sí esté relacionado con el ministerio de Elías, él no es literalmente Elías. Ante esta negativa piensan los fariseos: si no es el Mesías ni tampoco Elías, ¿será entonces el profeta? Aunque sabemos que Juan era considerado profeta, porque ya lo hemos dicho antes, dice que no es el profeta, porque sabe a qué profeta se estaban refiriendo ellos. No se estaban refiriendo a cualquier profeta. Comúnmente, el profeta esperado que menciona el Antiguo Testamento es relacionado por la mayoría de los judíos con el Mesías. Por esa razón, Juan niega rotundamente que él sea ese profeta. Como veis en esta primera parte, Juan el Bautista, más que afirmar quién es, lo que está dejando claro es quién no es. ¿Quién no es? Yo no soy el Mesías. Aunque la primera pregunta ha sido ¿quién eres?, ¿no? Juan ha respondido realmente ¿quién no eres? Aquí lo tenemos. Entonces, nuestra primera pregunta, o la primera pregunta que Juan ha respondido, ¿quién en realidad, quién no eres tú? ¿Vale? La siguiente pregunta a la que queremos responder será, por lo tanto, ¿quién eres? Ya sabemos quién no eres, pero los fariseos necesitan más. Vale, esto está muy bien, pero necesito saber quién eres. Como era de esperar, ninguna de estas respuestas que Juan ha ofrecido a los fariseos hasta ahora los ha dejado satisfechos, porque todo han sido hasta ahora negaciones. Yo no soy el Mesías, no soy Elías, no soy el profeta. Así que siguen preguntando en el versículo 22. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que dar una respuesta a quienes nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Fíjate cómo cambian aquí la forma de preguntar. Hasta ahora habían sido muy específicos con sus preguntas. ¿Eres el Mesías? No. ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta? No. Ante tanta negativa piensan, necesitamos que nos diga algo. Así que cambian la estrategia y ahora, en vez de hacer preguntas tan específicas, le hacen una pregunta mucho más abierta. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Con esta pregunta Juan ya no tiene más remedio que dar una respuesta, en esta ocasión ya afirmativa, acerca de quién es. ¿Y qué dice? Yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Juan no se identifica con nadie, más bien se identifica con una cosa, con una voz. La voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. En tiempos del profeta Isaías era habitual que se enviaran hombres a preparar caminos, a preparar los caminos por los que tenía que pasar alguna persona importante. Y además esto se sabe muy bien porque se conserva a día de hoy un papiro tolemaico del siglo III a.C., en el que se describen preparativos que debían realizar para la venida de un capitán de la Guardia Real. Y en esos preparativos se especifica que había que preparar un camino para que esta persona tan importante pudiera llegar bien, sin ninguna complicación. Así que Isaías, estamos con el profeta Isaías,
valiéndose de esta ilustración, llama al pueblo a prepararse para la venida del Mesías. Obviamente no se trata literalmente de preparar caminos, sino de preparar la vida personal de cada uno para la ocasión. Y esto es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Predicar y bautizar para que la gente prepare sus vidas, sus corazones, para recibir al Mesías. Los fariseos necesitaban entender un poco mejor esto, así que le volvieron a preguntar: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Para los judíos el bautismo no era una práctica extraña. Cuando gentiles querían hacerse judíos, todos los varones de esa familia tenían que circuncidarse y todos los miembros, hombres y mujeres, tenían que bautizarse. Para limpiarse, ¿vale? Para limpiarse de la impureza de haber sido gentil, fíjate, ¿vale? Para limpiarse de esa impureza. Sin embargo, Juan estaba bautizando judíos. Eso ya no es tan normal. Bautizando judíos. Los fariseos sabían que los profetas habían hablado de que el Mesías, o alguien muy relacionado con el Mesías, bautizaría algún día a los hijos de Dios. Como por ejemplo se puede entender en Ezequiel 36:25, lo podéis buscar vosotros, Ezequiel 36:25. Pero como Juan había dicho que no era ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta, no entendían con qué autoridad estaba bautizando. Así que Juan responde, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, el que viene después de mí y que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Puedes poner un poco más para allá? No, pégalo a la mesa, porque si no, no lo veo. Ahí, gracias. Aquí hay un detalle. Aunque Reina Valera 2020 sigue traduciendo este versículo de este modo, otras versiones han sido más certeras, por decirlo así, como Reina Valera 2015. Sabemos que esa, según lo que hemos hablado ya, es un poco más literal, ¿no? Y lo que realmente dice es, yo bautizo en agua. Cambia un poco, ¿no? La cosa. Porque es exactamente lo que hacía Juan. Bautizar a la gente en lugares donde había abundancia de agua para sumergirlos completamente. Como veis, Juan no tiene ningún miedo en decir la verdad. Sí, yo bautizo en agua. Sin embargo, explica que aunque esté bautizando, no se está atribuyendo la identidad de Mesías. Se lo dice para que lo tengan claro a los fariseos, porque también sabe cómo se las gastan los fariseos. Entonces quiere ir con pies de plomo, ¿no? Pero aún así sabemos que Juan era valiente, ¿eh? Igual que le plantó cara a Herodes, le podía plantar cara a los fariseos, ¿no? Pero en esta ocasión era verdad. Él no se está atribuyendo en ningún momento ser el Mesías. Sin embargo, explica que el bautismo que él está realizando no es otra cosa que representar de una forma visible el arrepentimiento de las personas. ¿Vale? Este bautismo representaba simplemente limpieza de pecado, pero no era un bautismo que realmente te limpiaba, regeneraba, no. Era una manifestación de las personas de, me doy cuenta de que no voy bien. Porque eso es lo que estaba predicando Juan. Había una invitación a una vida ética, a una vida moral, un cambio de rumbo y a, efectivamente, oye, prepárate bien. Estate atento ante la realidad del sistema político-religioso que tenemos montado y prepárate bien, prepara tu corazón para recibir de verdad al Mesías. Después de esto dice Juan, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Obviamente sabemos que está hablando del Mesías y de este no conocéis podemos entender dos cosas. La primera es que el Mesías verdadero pasaba desapercibido. Era uno más, un ciudadano que vestía como el resto, que trabajaba como el resto y que en apariencia no tenía nada de especial. Era un hombre con un nombre común. Jesús era un nombre común para la época. Y además de una región, más bien poco importante, Nazaret.
Este Mesías era muy diferente del Mesías que los judíos tenían en mente. Un Mesías rey que venía a declarar la guerra a Roma y a librar a Israel del yugo de este malvado imperio. Pero Jesús no iba a hacer nada de esto. Por tanto, no lo iban a reconocer como Mesías. Por otra parte, no lo conocían porque no iban a recibirle. No iban a recibirle, a aceptarle como Mesías. Ya vimos hace 2 semanas que en unos versículos antes, Juan decía, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. El Mesías solo puede ser conocido por aquellos que le reciben de verdad. Por aquellos que le reciben de verdad, quitando nuestros esquemas, quitando toda la historia que nos hayamos montado nosotros acerca del posible Mesías o el Dios que yo quiero. No. Tienes que recibir al Mesías verdadero. Después Juan añade, viene después de mí y es antes de mí. Juan vuelve a hablar de este modo de Cristo, porque ya lo había hecho antes, el Mesías, afirmando que viene después de él. Porque cronológicamente es cierto que el ministerio de Jesús comienza después del ministerio de Juan. Pero es antes que él porque es ¿quién? El Verbo encarnado, el Verbo eterno encarnado, del que ya hablamos. Y para poner la guinda del pastel, dice Juan, del cual yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Atar o desatar las sandalias era cosa de esclavos. Y Juan decía no sentirse ni siquiera digno de llamarse esclavo de Jesús. Ni siquiera digno de eso. Es una declaración muy fuerte. Necesito que retomemos el hilo de este segundo apartado, ¿vale? ¿Cuál era la pregunta a la que estamos respondiendo ahora? ¿Quién eres? Y Juan que decía que era una voz. Una voz. Una voz que en todo momento señala al Mesías. Lo eleva. Lo pone en el lugar que le corresponde. Una voz que da gloria al Mesías, le da la honra, el honor al único que la merece, que es a Cristo. Juan podría haber dicho, cuando le preguntaron, ¿quién eres? Yo soy alguien muy importante. Soy el último profeta del antiguo pacto, hijo de sacerdotes, elegido por Dios mismo para una misión súper especial. De hecho, soy tan especial que el Espíritu Santo ya estaba en mí cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Pero no dijo nada de él más que soy una voz que anuncia a Cristo. Su identidad depende totalmente de Cristo. Según las explicaciones de Juan el Bautista, sin Cristo su identidad no tiene sentido. No tiene ningún sentido, porque si Cristo no está y Él es una voz que anuncia a Cristo, ¡hala! Están jugando a fútbol. Ahora nos toca a nosotros responder a la pregunta, ¿quién eres? ¿O qué dices de ti mismo? Piensa por un segundo en esta pregunta. ¿Tú quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Escuchaba hace tiempo a un filósofo que decía, normalmente cuando nos presentamos intentamos describirnos de la forma en que queremos que los demás nos vean. Pues yo soy tal y me gusta tal y estamos ahí tratando de formar una apariencia con la que quiero que el otro me vea. ¿Cómo quieres que te vean los demás? Analízalo. Mi carne, estoy hablando de mí, de Alan, mi carne me haría decir, yo soy Alan, pastor, teólogo, llamado por Dios para hacer que esta iglesia en Vitoria crezca y que llegue a ser una iglesia grande para que todo el mundo me conozca a mí. Esa sería la realidad detrás de mi carnalidad. Que esta iglesia crezca mucho para que la gente me reconozca a mí.
Porque esta es la realidad que se esconde detrás de muchas de nuestras motivaciones. Egolatría. Somos nuestros propios ídolos. Así que tenemos que poner a examen nuestro corazón, constantemente, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y solo Dios es el que lo puede conocer, escudriñar y corregir. Yo quiero poder decir, de verdad, del mismo modo que decía Juan, yo soy una voz que anuncia a Cristo. Soy una voz que anuncia a Cristo, porque Cristo es quien tiene que ser conocido, no yo. El mundo necesita a Cristo, no me necesita a mí. Por lo tanto, te repito, ¿tú qué dices de ti mismo? Piénsalo. Nos queda hablar acerca de la última pregunta. La primera pregunta era, ¿quién no eres? La segunda pregunta es, ¿quién eres? O era, ¿quién eres? Y la tercera es, ¿por qué debemos anunciar, proclamar a Jesús como lo hacía Juan? La conversación entre Juan y los fariseos terminó en el momento en el que Juan declaró que él no era digno de desatar la correa de los zapatos o de las sandalias del Mesías, que ya estaba entre ellos. El texto no dice nada más. Directamente en los versículos 29, a partir del versículo 29, versículos 29 y 30, pasa la conversación al siguiente día ya no está con los fariseos. Dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije, viene después de mí uno que es superior a mí porque ya existía antes que yo. Juan había dicho que él simplemente era una voz. Y este versículo lo demuestra. Solo con ver a Jesús, exclamó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué declaración tan preciosa y tan poderosa. Los judíos entendían muy bien lo que Juan estaba diciendo porque conocían de sobra el relato en el que Dios proveyó de un cordero, ¿a quién? A Abraham, para que su hijo Isaac no tuviera que morir. La explicación de esto es que el ser humano estaba condenado a una muerte que le llevaría a una eternidad de sufrimiento a causa de su pecado. Pero Dios se dio a sí mismo en Jesús para salvarnos de ese destino tan horrible. Y debemos hacer memoria de algo que ya hablamos hace cierto tiempo. En la cruz Jesús está dando solución a nuestro problema. Y en realidad nuestro problema son, en general, dos problemas. Uno es que somos víctimas. ¿Víctimas de qué? Del maligno, de las artimañas de Satanás, el tentador, el engañador. Pero también somos culpables. Porque caemos en la tentación cuando Dios dice claramente, lo dice a través del apóstol Pablo en 1 Corintios, que juntamente con la tentación te va a dar la salida y no te va a dejar ser tentado más allá de lo que puedas soportar. Por lo tanto, somos culpables de caer en la tentación, somos culpables de pecar. Entonces tenemos dos problemas que deben ser solucionados y el que va a solucionar esto es Jesús en esa cruz. El autor de Hebreos dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él, Jesús, también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Aquí tenemos solucionado el primer problema. Ya no somos víctimas porque en la cruz el Cordero ha derrotado al diablo. Por otro lado, Pablo dijo a los colosenses, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en esa cruz. Por lo tanto, ya no somos culpables. ¿Por qué? Porque Dios canceló nuestra deuda. Dios canceló nuestra deuda. Y además, seguidamente añadió, desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Qué curioso llamar desfile triunfal a la crucifixión de Jesús, ¿no?
esta es la paradoja de la cruz. Que siendo el momento de mayor humillación para Cristo, es a la vez su mayor momento de gloria. ¿Por qué? Porque en esa cruz está dando a conocer en toda su plenitud quién es el Padre. Perdonando, amando, no guardando rencor, no condenando, no pagando con la misma moneda. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sigue diciendo los versículos 31 al 34. Ni yo mismo lo conocía, pero por eso vine bautizando con agua, para que él tenga ocasión de darse a conocer. Aquí debemos recordar que en ese momento Jesús volvía de pasar 40 días de ayuno en el desierto y que justo antes de esto había sido bautizado por Juan. ¿Os acordáis? Había sido bautizado por Juan el Bautista y Juan fue testigo de esa voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este momento Juan supo con certeza en aquel momento que Jesús era el Mesías, porque fue testigo de la voz de Dios y del descenso del Espíritu Santo sobre Jesús. Por eso dice Juan que tenía que bautizar para que Jesús se diese a conocer. Juan continuó dando testimonio. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: el que bautiza con el Espíritu Santo es aquel sobre quien veas que desciende el Espíritu y que sobre él permanece. Yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Este final parece un testimonio legal. Yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Firmado Juan. Perfectamente podría acabar así en nuestros tiempos. Juan deja bien claro que el mundo necesita a Cristo. Porque Cristo es el Salvador, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a nuestro alrededor, hermanos, seguimos viendo un mundo que necesita conocer al Cordero de Dios. Por ello debemos seguir meditando en estas 3 preguntas. ¿Quién no eres? Juan dijo claramente: yo no soy el Mesías. No se atribuyó ningún mérito, ninguna gloria. ¿Hacemos nosotros lo mismo? ¿O a veces sí que buscamos el reconocimiento de los demás? Si actuamos para que la gente nos mire a nosotros, les estaremos tapando la vista y no verán a Cristo. Debemos hacernos a un lado para que el mundo pueda ver a Cristo. La segunda pregunta es: ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Juan dijo claramente: yo soy una voz que anuncia a Cristo. ¿Y tú? ¿Qué dices tú de ti mismo? ¿Tu identidad está también en anunciar a Cristo? Estamos llamados a ser la voz que declara, que anuncia a Cristo para que el mundo le conozca. La última pregunta: ¿por qué anunciar a Jesús? ¿Por qué anunciar a Cristo? Ya lo hemos dicho. Porque Cristo es lo que el mundo necesita. Que el Señor nos ayude a reconocer lo que no somos y a reconocer y asimilar nuestra identidad, o que nuestra identidad está en proclamar a Cristo. Que cuando pregunten acerca de ti puedes decir: yo soy el que Dios ha enviado a presentarte a Cristo, a que tú conozcas a Cristo, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Vamos a orar.